días, hermanas, buenos días a todos. Estaremos meditando en esta hora sobre lo que es orar en el espíritu, pero también con el entendimiento. No solamente es estar orando con el espíritu, sino también orar con el entendimiento de lo que oramos. Y ese es el tema que nos toca ahorita, y para eso vamos a estar meditando en dos pasajes muy importantes que han tenido una mala interpretación, que lo interpretan de una manera incorrecta, que dicen que el orar en el espíritu es hablar en lenguas, que el orar en el espíritu son súplicas, son gemidos, pero realmente no es eso, sino también trata de un entendimiento y de una perseveración, y lo vamos a estar viendo más adelante. Y en primer lugar vamos a estar viendo Primera de Corintios 1, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15, y dice: ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y vamos a estar meditando en estos dos pasajes. Y comenzamos con la introducción. Dice: hay diferentes interpretaciones de lo que es orar en el espíritu. Algunos creen que es el hablar en lenguas, otros piensan que es orar con un tono en particular. En Primera de Corintios vemos que hay diferentes interpretaciones. Algunos piensan que es orar con el espíritu, algunos creen que es hablar en lenguas, como habíamos dicho. Otros piensan que es orar con un tono en particular y gemidos increíbles. El orar con el espíritu no trata nada más de eso, sino es orar con un entendimiento de lo que estás diciendo para que te pueda dar fruto. Y más adelante lo estaremos viendo. Dice: las razones de dichas interpretaciones tienen su base en la ignorancia del contexto del pasaje que enseña acerca del tema. De hecho, hay dos pasajes en el Nuevo Testamento de la importancia de orar en el Espíritu Santo. Estos son 1 Corintios 14:15 y Efesios 6:18. Y como habíamos dicho, vamos a estar meditando primero en 1 Corintios 14 y 15, y tiene como tema orar con el entendimiento. ¿Por qué? Porque no nada más trata de estar orando con el espíritu, no nada más trata de que oro, sino también tener un entendimiento de lo que estás orando para que tenga fruto. Porque si no tiene fruto, ¿cómo vas a poder estar orando con el entendimiento? ¿Cómo vas a tener fruto en tu oración? Recordemos que siempre para conocer e interpretar correctamente cada pasaje tenemos que conocer su contexto. El apóstol le está exhortando a los de Corinto. En todos los capítulos los va a estar exhortando, y lo podemos ver tanto en el versículo 14, es hablar sobre lenguas; el versículo 13, la preeminencia del amor; el versículo 12, dones espirituales; versículo 11, la institución de la Santa Cena, la Cena del Señor, y les va a estar exhortando porque no lo están haciendo correctamente. Y en el capítulo 14 no los está exhortando a hablar no nada más con el espíritu, no solo es hablar en lenguas. Y recordemos que lenguas son idiomas. Las lenguas son idiomas. ¿Qué idiomas hay en este mundo? El inglés, el español, dialectos, el náhuatl. Esos son los idiomas. No estar hablando idiomas angelicales, idiomas que luego las personas piensan. Sino nada, no es solo eso, sino hablar con entendimiento, porque si tú solo hablas con lenguas, ¿qué pasa? No entiendes nada de lo que dices y no se edifica la iglesia. Pero si tú entiendes con un entendimiento de lo que estás orando, vas a poder edificarte primero a ti mismo y después a la iglesia. Por eso dice el versículo 15 de 1 Corintios 14: ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En primer lugar, vemos que la mente humana tiene la capacidad de pensar y entender. La mente humana tiene esa capacidad de pensar y entender. Dios mismo nos ha dado esa capacidad para poder pensar y entender lo que estamos diciendo, para poder pensar, entender lo que tú dices en la oración. Dice: cuando el Espíritu Santo controla la mente, por lo general la persona se desarrolla
y prospera. Cuando el Espíritu Santo controla tu mente, controla lo que dices, la persona se desarrolla y prospera, da fruto. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando tú oras con un entendimiento claro, cuando tú oras pero sabes lo que estás orando, vas a tener fruto. Porque vamos a poner un ejemplo. Padre, quiero ser, en una oración tú le dices, Padre, quiero ser una persona mejor. Pero lo oras con un entendimiento, no nada más orar por orar, va a dar fruto porque vas a entender, quiero ser una persona mejor y voy a actuar. O cuando dices, Padre, perdónanos, ¿realmente estás entendiendo cuando estás pidiendo perdón de tus pecados? Cuando entiendes realmente, cuando entiendes lo que estás diciendo que eres una persona que necesita de Dios. Eso es orar con el entendimiento. Y va a haber fruto porque vas a cambiar. La oración va a tener una acción y va a haber fruto. Sigue diciendo, pero cuando la mente no es gobernada por el Espíritu Santo, la mente permanece espiritualmente indolente, lo que resulta en esterilidad. Pero cuando la mente no es gobernada por el Espíritu Santo, cuando no permite que el Espíritu Santo sea gobernada por tu mente y por tu entendimiento, la persona resulta una persona estéril, una persona sin fruto, una persona que ora pero nada más ora por orar, sin entender las cosas que está diciendo. Y te quedas con una persona sin fruto. ¿Qué queremos decir con eso? Una persona que no va a dar fruto de la oración. Porque la oración te está cambiando a cada día. Ahora, dice, oraré con mi espíritu y también oraré con mi mente. Dice, el orar al espíritu y a la mente deben actuar mancomunadamente de una forma conjunta a fin de pronunciar las palabras con sentido. Deben edificar a los miembros de la congregación que escuchan estas palabras. Al orar, el espíritu y la mente deben actuar de una forma conjunta, unida. ¿Por qué? A fin de pronunciar las palabras con sentido. Cuando tu mente y el Espíritu Santo trabajan unidos, vas a poder entender las palabras. ¿Por qué? Para pronunciar las palabras con sentido, no palabras huecas, no palabras de vana cosa. Como los fariseos oraban enfrente, pero eran palabras huecas, palabras que no tenían sentido porque eran repeticiones, porque no sabían lo que estaban orando, solo oraban por orar. Porque las personas los escucharan, que se sintieran mejor, porque las personas vieran, estos son buenos en oración. Es lo que estaban haciendo. Pero nosotros oramos con el entendimiento, nosotros tenemos que estar orando con el entendimiento. ¿Por qué? Para provocar un sentir, para que nuestra cabeza pueda entender lo que estamos diciendo. Palabras con sentido, palabra de lo que estás diciendo, lo entiendas y puedas decir, lo que digo, lo entiendo. Esos son para orar con entendimiento. Vas a pensar antes de lo que vas a decir. Cuando estés orando, vas a orar con un entendimiento de lo que estás diciendo realmente, para que tenga fruto como lo habíamos visto anteriormente. ¿Y cuál es el propósito de estar orando con palabras con sentido, con tu entendimiento? Porque deben edificar a los miembros de la congregación que escuchan estas palabras. Primeramente te edifican a ti porque te hacen pensar de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo realmente. Como lo habíamos dicho, Padre, perdóname porque soy un pecador. Cuando estás diciendo eso, te está diciendo, tu mente te hace reflexionar de que realmente eres un pecador, de que realmente eres un polvo, un miserable delante de Dios. Pero lo entiendes y te sientes de una forma de quién eres tú realmente. Te edifica a ti primero, pero también cuando estás hablando como un líder en la iglesia, cuando te invitan a orar,
y oras con ese entendimiento para llevar a la gente a una edificación. Y los hermanos entienden y son edificados a través de la oración por tus palabras. Qué diferente es. Y así tenemos que ser nosotros. Siempre que ores ante la iglesia, ora con entendimiento también, para que sea edificada. Ahora, de esta forma Pablo insta a los corintios a que oren en un idioma que todos los que presenten en el culto conozcan. Les dice a los corintios a fin de que la iglesia sea edificada, el espíritu y la mente deben orar en forma efectiva. Pablo está insistiendo a los de Corintio a que todos oren en un idioma presente, que el culto conozca. No quieras estar hablando en otro idioma que tu iglesia no conozca. Si eres mexicano, habla el español, no quieras estar hablando tu idioma, que el mundo no te conozca, o que tu iglesia no te conozca. ¿Por qué? Porque no va a edificar a la iglesia simplemente. Si viene un pastor de otro país y está orando, tiene que haber un traductor para que puedan entender la oración o lo que se está diciendo de la persona realmente. Por eso Pablo está diciendo, del culto que conozca. Les dice a los corintios a fin de que la iglesia sea edificada. El espíritu y la mente deben orar en forma efectiva. No el espíritu por una parte, no la mente por otra parte, sino una forma conjunta para hacer una gran edificación. Por eso se le llama oración eficaz, porque la oración va a actuar, la oración va a tener una acción, va a haber frutos. No es una persona estéril, sin frutos, que nada más ora pero no hay un cambio, porque la oración te cambia. Ahora bien, ¿qué es la oración en el Espíritu? ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu es pedir la voluntad de Dios. El Espíritu te va a llevar a la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Si tú lees la palabra de Dios mientras estás orando, el Espíritu Santo te va a estar diciendo que tienes que orar por la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Una obediencia. Hacer su palabra, obedecer a lo que está escrito. Dice, la oración demanda que nuestra mente se concentre en forma intensa. Que se concentre. No en un 50%, no en un 20%, no en un 30%, sino el 50%, sino más del 100% tu mente se debe de concentrar cuando estés en oración. ¿Por qué? Porque si tú no te concentras el 100% en la oración, te puedes desviar. Se te puede olvidar lo que estás orando. Se te pueden venir cosas a la mente y se te olvida la oración. Te desconcentres del momento de oración. Cuando ores, tu mente tiene que estar 100% concentrada en la oración, en lo que estás diciendo. Dice, alabamos a Dios, confesamos nuestros pecados, le damos gracias por sus bendiciones y con humildad hacemos nuestras peticiones. Orar sin usar la cabeza es inútil. Aquí te estamos dando un método de la oración. Alabamos a Dios, damos gracias por su gratitud, por lo que es por nosotros, por lo que siempre ha sido por nosotros, por lo que cada vez hace con nosotros, por un día más de vida. Confesamos nuestros pecados, que somos personas que siempre pecamos, todos los días pecamos a Dios de una otra manera, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos. Y nos confesamos, dice el Salmista 14, todos somos unos rebeldes, no hay ningún justo. Y así es. Pero y dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios. Y podemos buscar salmos, confesar nuestros pecados realmente. Le damos gracias por sus bendiciones. Seguimos dando gracias por lo que es, por lo que ha hecho por nuestras vidas, por salvarnos de su ira, por tener misericordia de nosotros cada día, por su amor, por su gracia. Y dice, y con humildad hacemos nuestras peticiones, no con orgullo, sino con humildad hacemos nuestras peticiones. Si es tu voluntad, Padre, te pido por esto. Pero si es tu voluntad, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Y el Espíritu Santo te va a estar guiando con eso.
porque el Espíritu Santo dice la verdad, te guía con la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es hacer su voluntad. Ok, y dice, terminando, orar sin usar la cabeza es inútil. Si tú oras sin tu cabeza es inútil, porque entonces no estás orando, no estás pensando lo que estás diciendo. Por eso estamos diciendo que orar con la mente y con el espíritu, orar con tu entendimiento, orar entendiendo lo que estás diciendo, te va a dar fruto. Da fruto y no serás una persona estéril, pero si tú oras por orar sin entendimiento, serás una persona que nunca va a estar cambiando y será una persona estéril. Ahora, podemos llegar a una conclusión de este pasaje. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cuya traducción es mente. No se trata de poner la mente en cualquier pensamiento, sino más bien en el acto de ser guiados por el Espíritu Santo, a la mente de Dios, a la inspiración de la palabra dada por el Espíritu Santo. Lo que nos hace destacar el hecho que el orar en el Espíritu está ligado con la mente de Dios. Por lo consiguiente, una persona que ora de acuerdo a la verdad de Dios, o sea, la voluntad de Dios. Primero el Espíritu Santo y la mente, podemos llegar a una conclusión que aquí en este pasaje te está diciendo, orarás con el Espíritu Santo, pero también orarás con tu entendimiento, para que puedas entender lo que estás diciendo, y no sea una oración hueca, una oración vana. Ahora, dice, lo que hace destacar que el hecho que el orar al Espíritu está ligado a la mente de Dios, por lo consiguiente una persona que ora de acuerdo a la verdad, que es la verdad, la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? Las escrituras. Cuando antes de orar, si quieres tener una oración eficaz, tienes que estar leyendo la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios. En el libro de los Salmos hay diferentes formas de oraciones. ¿Cómo se tiene que orar? Nos dio un modelo también el mismo Señor Jesucristo a orar. Si tú oras con el Espíritu Santo y con el entendimiento, vas a estar orando a la verdad, vas a estar orando con la palabra de Dios, vas a estar usando la palabra de Dios para orar. Porque estás orando conforme al Espíritu Santo, estás orando la voluntad de Dios. Eso es la verdad, la voluntad de Dios, que son las Escrituras. Entonces podemos concluir que no nada más estar orando por orar, sino orar con entendimiento lo que estás diciendo para que pueda haber un fruto en ti, porque la oración te cambia y no seas una persona estéril y ores conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, orando en el Espíritu, según Efesios 6, 18 al 20, vamos a estar buscando ese pasaje, Efesios 6, 18 al 20. Dice Efesios 6, 18 al 20, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Ok. Vamos a estar meditando igual, hay que conocer su contexto, qué está diciendo. Vemos que todo el capítulo 6 nos está hablando de la armadura de Dios. Te está hablando de cómo te tienes que poner la armadura de Dios. Cada parte de la armadura de Dios, ¿qué significa? Ya te está dando, no te está hablando de que súplicas, no te está diciendo de que te está el orar en el espíritu es interpretaciones malas, sino te está hablando el contexto de la armadura de Dios, pero te está diciendo la oración en el Espíritu es más poderosa. A pesar de que tienes la armadura de Dios, tienes que estar orando, porque recordemos que la oración es lo primordial de cada cristiano. Ahora, dice, una vez más, empecemos por observar el contexto del pasaje. Todo el capítulo 6 está enseñando acerca de la armadura de Dios, para que podamos luchar eficientemente contra los ataques de Satanás. Vemos que es oración. Vemos que te está hablando de la armadura de Dios, no te está hablando de otra cosa, no estés interpretando mal la palabra de Dios.
Por eso busca su contexto primeramente. Ahora dice, la oración en el Espíritu tiene varias características en este pasaje. Uno dice velar, el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando. Te está dando la palabra velar. ¿Qué es la palabra velar? Velar en el Nuevo Testamento significa vigilar, custodiar, cuidar a un preso, etc. Según el objetivo, en este caso, el verbo velar significa en especial quedarse despierto por algo, velando en ello. Entonces significa dando prioridad sobre los demás. ¿Qué te está diciendo aquí? Orar en el Espíritu también es velar, es una oración constante. Es una evaluación de que tienes que vigilar tu oración, estar despierto. ¿Por qué? Porque el apóstol le estaba diciendo a los efesios, tienen que estar despiertos, tienen que velar, tienen que estar despiertos porque el enemigo de Satanás los va a atacar. Por eso se llama velar, por eso te está diciendo una velación, una vigilancia. Te está diciendo cuidar, cuida tu oración. Porque la oración hace eficaz, la oración es eficaz, la oración tiene fruto, la oración te va a ayudar contra los ataques del enemigo. Así realmente en la actualidad, el enemigo te va a atacar. Y si tú descuidas tu oración con Dios, el enemigo va a poder atacarte, va a poder entrar a tu mente, como lo habíamos dicho en el tema anterior. Y te va a meter dudas, dudas que te van a hacer dudar y te pueden llegar a tu corazón y puedes perder. Por eso dice también 1 Tesalonicenses, orad sin cesar. Tú como un hijo de Dios, si estás orando en el Espíritu, tú vas a estar velando tu oración. No vas a descuidar de tu oración, porque si tú descuidas tu oración, el enemigo te va a atacar. Por eso dice, dándole prioridad sobre lo demás. Tu prioridad es la oración como un hijo de Dios. Cuida tu oración, vela tu oración. Está despierto en tu oración. Eso es orar en el Espíritu en Efesios 6, 18 al 20. También dice perseverancia. Una persona perseverante es una persona que es constante. Dice perseverancia es ser constante para alcanzar una meta. Romanos 12, 12. Y vamos a Romanos también nos está diciendo que es perseveración. En Romanos 12, 12. Dice gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Comienza diciendo al apóstol, gozosos en la esperanza, gozosos en la esperanza. En la esperanza, ¿en quién creemos? En Jesucristo. Nosotros tenemos una esperanza como hijos de Dios, que es el Señor Jesucristo. Nuestra esperanza es Cristo. Tenemos que estar gozosos de eso. Sigue diciendo, sufridos en la tribulación. Recordemos que la vida del cristiano y más adelante vamos a ver en el tema lo que es fe en acción, orar en acción, que es a través de la tribulación. Sufridos en la tribulación, vamos a sufrir en las tribulaciones, en las persecuciones, en las pruebas, pero todo tiene un propósito. Y dice, constantes en la oración. La palabra constante es perseverar. Siempre una persona constante, una persona que tiene esa perseveración. Constante en la oración. Perseverar en la oración como un hijo de Dios. Por eso dice la palabra perseveración, ser constante para alcanzar una meta. ¿Cuál es tu meta de la oración? ¿Cuál es la meta de la oración eficaz? ¿Cuál es la meta de la oración en el Espíritu? Que la oración, tu meta debe de ser que la oración, al estar orando, la oración sea una oración activa, una oración que te esté cambiando la vida, una oración que te dé fruto, que seas una persona con una oración con fruto, una persona que pueda estar cambiando. ¿O quieres ser una oración sin fruto, una persona estéril en tu oración? Ahora, dice, los efesios debían estimularse para no desmayar, para poder comprobar el triunfo de Dios en sus propias vidas y mantenerse firmes en el día de malo. Los efesios debían estimularse para no desmayar, para poder comprobar el triunfo de Dios
en sus propias vidas y mantenerse firmes en el día malo. Ellos mismos tenían que perseverar para poder comprobar el triunfo de Dios en sus propias vidas. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo atacados por el enemigo y ellos, a través de la oración, a través de estar orando perseveradamente, podían ver el triunfo de Dios, porque a pesar de todo no los podía hacer daño. Ahora bien, que tenían que mantenerse firmes. ¿Qué quiere decir mantenerse firmes? Que una persona se mantenga firme, una persona con una fe dura, con una fe firme, ¿cómo le podemos decir? Con una fe que nada la puede mover, con una fe fuerte, firme, que no te va a poder derrumbar, te va a poder mover, pero no te va a poder tirar. Así es nuestra oración, tiene que ser una oración constante, una oración firme, de que a pesar de todo, la oración no nos las van a quitar. Ahora bien, orar en el Espíritu en este pasaje es mantener una vigilante perseverancia, oración, en medio de la guerra espiritual que libramos contra el diablo, y que al ganarla nos anula de una vida abundante y efectiva para predicar el Evangelio, lo que implica una necesidad imperante de orar, confiado en Dios y en su poder, fortaleza y victoria, es tener la oración como una armadura y vestiduras de ella a cada instante. ¿Qué quiere decir? Vamos a ir paso por paso. Orar en el Espíritu en este pasaje es mantener una vigilante perseveración en oración en medio de la guerra espiritual, en medio de esta guerra como hijos de Dios, en medio de las pruebas, en medio de lo que te está pasando, tienes que tener una oración constante. ¿Para qué? Para que nos libramos contra el diablo. El diablo te va a estar atacando, pero si tú oras constantemente, si tú tienes esa oración perseverante, esa oración constante, esa oración que no te mueva, cuando venga el enemigo no te va a poder atacar, no te va a poder mover. Pero si tú no oras, el enemigo va a poder entrar fácilmente a tu mente y te va a atacar. Porque recordemos que él ataca a través de la mente, a través de pensamientos. Ahora, efectiva para predicar el Evangelio, lo que implica una necesidad de orar confiado en Dios, en su poder, fortaleza y victoria. Es tener la oración como una armadura y vestidura de ella a cada instante. La oración es una armadura y vestidura de ella a cada instante. Aparte de las vestiduras, aparte de la armadura de Dios que Dios te dejó a través de la palabra, que Pablo te está diciendo, te está poniendo, la oración es una parte fundamental de la armadura. No importa que tengas toda la armadura si no tienes la oración constante, la oración con una perseverancia, la oración con entendimiento. Si tú tienes eso, tendrás toda la armadura y va a ser una armadura efectiva para contra el enemigo. Ahora, muy bien, ¿qué queremos concluir con esto? La oración en el Espíritu es la oración, primeramente, constante, la oración perseverante, la oración que va a estar en vigilancia, como dice Efesios, pero también la oración en el Espíritu es orar con entendimiento, como dice Corintios. Usar nuestra mente al orar. La oración eficaz del cristiano es una oración con entendimiento. Es una oración constante. Es una oración de vigilancia. Es una oración de cada día. Porque la oración de cada cristiano es lo más importante. Esa es la oración eficaz. Esa es la oración eficaz. Entonces, amadas hermanas, estemos orando con el Espíritu Santo, pero también con el entendimiento. Estemos orando constantemente, estemos orando con vigilancia, estemos orando, como dice 1 de Tesalonicenses, orad sin cesar. Pero oremos con el entendimiento, para que podamos dar fruto, y seamos
sea una oración con fruto, primeramente para edificación de nuestras vidas y también para edificación de las demás personas. Edificación de la iglesia, de los hermanos, de donde estés a cargo. Y sin nada que decirles, hermanas, me despido diciendo que Dios les bendiga y espero que sea de bendiciones para ustedes y para todos los que estén viendo esto y para que puedan estar reflexionando. Y el siguiente pasaje o el siguiente tema que vamos a estar viendo de la oración es la oración en acción, que traducido es la fe en acción, tu fe en acción. Porque tú no puedes orar si no tienes fe en lo que crees. ¿Y cómo crees? A través de las pruebas, a través de que tu fe está en acción. Pero eso más adelante lo vamos a ver. Y el último tema o el último pasaje que vamos a estar viendo, voy a estar viendo cómo es primero tu fe, la palabra de Dios, cómo va en escalones la oración eficaz, como lo estamos viendo en cada tema. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente tema.